Buen día, mi nombre es Hernán Santiago Vallejo y hoy voy a mostrar y a explicar brevemente el funcionamiento del código de nuestro proyecto. En este grafo se crearon 5 hospitales que fueron distribuidos apropiadamente. Como vemos, en el código se añaden en primer lugar las aristas, indicando parejas de nodos. El primero representa el lugar de salida y el segundo el lugar de llegada, dándole así su condición de ser un grafo dirigido. Luego de eso se añaden los nombres de los nodos. Y acá vemos nuestro grafo final. Posteriormente se debe trabajar con el algoritmo de los trayectos, de tal forma que se pueda conocer lo que queremos, es decir, el camino más corto desde X lugar de un accidente hasta todos los hospitales. Para ello incluimos el algoritmo Dijkstra. La función calcular distancias hospitales recibe como entrada un nodo X que representa el lugar del accidente y como respuesta deja ver la distancia que habría que recorrer desde ese punto X hasta todos los otros nodos existentes, incluyendo los hospitales. Dentro de la función se deben añadir unos condicionales que permitan filtrar las distancias únicamente de los hospitales y hallar la menor de ellas. Finalmente se retorna al hospital más cercano y la distancia a la que se encuentra. Luego se define la función calcular distancias ambulancias, que tiene exactamente el mismo código que la anterior. Función, pero ¿por qué crear otra función? Porque no es lo mismo ir del lugar del accidente hasta X nodo que ir desde la posición de N ambulancias hasta el lugar del accidente. De ahí que surja el problema y se deba crear otra nueva función que como parámetro reciba la posición de N ambulancia y al mismo tiempo la posición del accidente. Dentro de esta segunda función no se pueden poner los condicionales como se hizo anteriormente, porque el lenguaje Python no permite comparar los datos obtenidos en n repetición de una función con los datos obtenidos en otra. Por ello, los datos no se guardan e incluso creando una variable solamente existiría durante el ciclo de repetición de esta función. Por ello es que esta función solo devuelve el entero, que representa la distancia a la que se encuentra n ambulancia, para llegar hasta el lugar del accidente. Acá vemos la instanciación del mismo grafo, con todos sus nodos, indicando a cuáles nodos llega cada uno y con cuánta distancia. Finalmente, es acá en la implementación de la función de ambulancias que se pueden aplicar los condicionales, pero únicamente con variables globales. En el primer ciclo de la función, el resultado distancia se guarda en una variable global como si fuese la menor, para luego poder compararla con los resultados que arrojen las otras implementaciones de la misma función. Al final, arroja cuál es la distancia de la ambulancia más cercana. Se repite el proceso para arrojar el nombre o número de la ambulancia elegida. Como prueba, ponemos de parámetro en el accidente que sucede en el nodo 38. Enseguida nos arroja que el hospital más cercano es el 4, a 101 metros de distancia. También arroja la distancia de ese nodo accidente hacia todos los nodos para corroborar que es en realidad el hospital 4 el más cercano de todos los hospitales. Luego se posicionan 3 ambulancias, en los nodos 13, 39 y 43 respectivamente. Finalmente, arroja cuál es la ambulancia elegida y a cuántos metros se encuentra esta del accidente. En este caso es la ambulancia 2 a 128 metros de distancia. En este algoritmo se pueden modificar los siguientes aspectos. Número uno, el número del nodo en el que ocurre el accidente. Número 2, el número de ambulancias disponibles. Para esto habría que copiar y pegar la implementación de la función calcular distancias ambulancias. Y número 3, la posición en la que se encuentran las ambulancias en el momento en que ocurre el accidente.